Fue humillada en el altar, pero se levantó como un símbolo de fuerza. Él huyó del compromiso y años después encontró su propia ruina. El destino los reunió en un tribunal, pero esta vez los papeles se invirtieron. Entre la justicia y la redención, revelaciones impactantes dejaron a todos en shock. Antes de conocer esta historia inspiradora, suscríbete al canal y descubre más relatos increíbles. El día era perfecto. Flores blancas, invitados sonrientes, la marcha nupcial a punto de resonar por la iglesia. Gabriela se miraba al espejo, emocionada y ansiosa, con las manos temblorosas sosteniendo el ramo. Pero lo que debería ser el momento más feliz de su vida se transformó en tragedia. El novio desapareció minutos antes de la ceremonia, dejando solo una nota apresurada. «No puedo hacer esto. Perdóname». La noticia se esparció como un trueno entre los presentes. Su padre anunció la cancelación de la boda con los ojos encendidos, mientras la novia se desplomaba en el suelo, envuelta en su vestido, como si la esperanza se hubiera escurrido con el velo. «¿Dónde está Roberto?», se preguntaba Gabriela entre lágrimas a su mejor amiga y dama de honor, Sofía. «No lo sé, Gaby. Nadie puede comunicarse con él. El celular solo manda a buzón». El ramo de rosas blancas y violetas ahora yacía abandonado sobre el asiento de la limusina que la llevaría a la iglesia. El maquillaje meticulosamente aplicado horas antes se deshacía junto con los sueños que Gabriela alimentaba desde niña. 5 años de relación, una casa recién comprada, un futuro cuidadosamente planeado. Todo se desmoronaba como un castillo, de arena alcanzado por la marea. Su padre, Armando Velasco, empresario respetado de la ciudad, enfrentaba la situación con una rabia contenida, pero devastadora. No era solo la vergüenza social lo que lo corroía, era ver a su única hija destrozada. En la pequeña ciudad de Valle Hermoso, todos comentarían el caso por meses, quizás años. «Papá, él va a regresar, ¿verdad?», preguntó Gabriela, con una voz tan frágil que partía el corazón de todos alrededor. Armando no pudo responder. Solo la abrazó, sintiendo el cuerpo de su hija temblar bajo el vestido de encaje que había costado una pequeña fortuna. En la iglesia, el padre intentaba calmar a los más de 200 invitados que esperaban el inicio de la ceremonia. Muchos ya sospechaban que algo andaba mal. La madrina de Roberto, su hermana Marcela, parecía tan confundida como todos los demás. Salió a comprar agua, dijo que estaba nervioso. Después de eso, no lo vi más, explicó ella al padre de la novia, que la miraba como si fuera cómplice del crimen. En las horas siguientes, el salón de fiestas fue desmontado. El pastel de 5 pisos, decorado con perlas comestibles, fue dividido entre los empleados del banquete. Las alianzas grabadas con los nombres de la pareja permanecieron en la cajita de terciopelo azul, sobre la mesa de centro de la casa de los padres de Gabriela. Durante 3 días, Gabriela no salió de su habitación. Rechazó comida, visitas, llamadas telefónicas. En su celular decenas de mensajes de preocupación se acumulaban, pero ninguno de Roberto. Las redes sociales explotaban con especulaciones y comentarios indiscretos. Algunos defendían al novio alegando que mejor antes que después. Otros lo crucificaban por semejante cobardía. Sofía prácticamente se mudó a la casa de los Velasco, durmiendo en el sofá al lado de la cama de Gabriela, asegurándose de que su amiga no hiciera ninguna locura. «¿Sabes qué es lo que más duele?», dijo Gabriela en la tercera noche de insomnio. «Es que no hubo ninguna señal. Anteayer estábamos eligiendo la música de nuestro primer baile». Él sonreía, Sofía. Parecía feliz. «Los hombres son cobardes, Gaby. Roberto siempre fue débil para los momentos decisivos». Sofía intentaba consolarla, pero sabía que las palabras eran insuficientes ante aquel dolor. En el 4.º día después de la boda cancelada, Roberto apareció. Sin aviso, sin llamada telefónica. Simplemente tocó el timbre de la casa de los Velasco, todavía usando la misma ropa del día de la boda, como si hubiera pasado los últimos días vagando sin rumbo. Fue Armando quien atendió la puerta. Su primer impulso fue agredir físicamente a aquel que había destruido a su hija, pero logró contenerse.
En vez de eso, escupió palabras cargadas de veneno. ¿Qué viniste a hacer aquí? ¿Terminar el trabajo? ¿O tal vez quieras los regalos? El empresario temblaba de rabia. Necesito hablar con ella, respondió Roberto con ojeras profundas y barba por hacer, pareciendo una sombra del hombre elegante que todos conocían. Gabriela escuchó su voz desde el piso de arriba. Su corazón se aceleró. Una mezcla explosiva de alivio, rabia, amor y decepción la invadió. Bajó las escaleras lentamente, vistiendo una bata sobre el pijama sin maquillaje, con los ojos hinchados de tanto llorar. Cuando lo vio, Roberto sintió como si un puño invisible apretara su pecho. El daño que había causado estaba estampado en el rostro de la mujer que hasta pocos días atrás sería su esposa. ¿Por qué, Roberto? Fue todo lo que ella pudo decir, la voz entrecortada por el llanto contenido. Armando y Sofía los observaban desde la escalera, listos para intervenir si fuera necesario. La empleada de la familia, doña Consuelo, que había ayudado a criar a Gabriela, observaba desde la puerta de la cocina con el rostro contorsionado de indignación. Tuve miedo. No estaba listo. La justificación sonó patética incluso para él mismo, pero era la única verdad que tenía para ofrecer. Entré en pánico, Gabriela. Aquella iglesia llena, todos los invitados, la responsabilidad, simplemente no pude. Gabriela sintió como si cada palabra fuera una nueva puñalada. 5 años juntos, cientos de conversaciones sobre el futuro, sobre hijos, sobre envejecer lado a lado. Y ahora esto. Podrías haberme hablado antes, Roberto. Podríamos haber aplazado, hecho algo más pequeño, cualquier cosa. Ella intentaba encontrar una lógica, algo que hiciera aquella traición menos dolorosa. Pero preferiste humillarme frente a todos, dejarme allí como una idiota, esperando a alguien que nunca vendría. Roberto intentó acercarse, pero Gabriela retrocedió instintivamente. Sé que me equivoqué. Vine aquí porque te amo, porque quiero arreglar esto. Él parecía sincero, con lágrimas en los ojos, pero algo en su postura indicaba que hasta él sabía que era demasiado tarde. ¿Arreglar? Gabriela rió, una risa amarga y cortante. ¿Crees que esto tiene arreglo? ¿Que podemos simplemente reprogramar la boda como si nada hubiera pasado? ¿Que voy a entrar en esa iglesia de nuevo después de lo que me hiciste pasar? La sala quedó en silencio. Roberto bajó la cabeza, derrotado. Sabía que no había defensa posible para sus acciones. Me prometí a mí misma que jamás permitiría que me lastimaras de nuevo, continuó Gabriela, encontrando una fuerza que no sabía que poseía. Quiero que salgas de mi casa y de mi vida. Ahora. Gabriela, por favor. ¡Fuera!, gritó ella, liberando todo el dolor acumulado. Armando se acercó, listo para sacar a Roberto por la fuerza si era necesario. Pero no hizo falta. El exnovio entendió que ya no tenía lugar allí. Dejó sobre la mesa un sobre con las llaves de la casa que habían comprado juntos. La casa es tuya. Ya hablé con el abogado. No quiero nada, dijo él antes de girarse hacia la puerta. Al salir añadió, algún día espero que puedas perdonarme. La puerta se cerró, y con ella un capítulo de la vida de Gabriela. Ella se desplomó en el sofá, abrazándose como si intentara impedir que su cuerpo se despedazara por completo. Terminó, querida, dijo Armando sentándose a su lado. Ahora necesitas reconstruir tu vida. En las semanas siguientes, Gabriela descubrió lo difícil que era retomar una vida normal después de haber sido abandonada en el altar. La ciudad entera parecía mirarla con una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. Los mensajes de apoyo, aunque bien intencionados, solo le hacían recordar constantemente lo ocurrido. Decidida a escapar de aquel ambiente tóxico, Gabriela tomó una decisión radical: mudarse a Ciudad de México. La capital ofrecía el anonimato que tanto necesitaba. Usando sus ahorros y la ayuda financiera de su padre, alquiló un pequeño departamento en la colonia Condesa y pidió su transferencia de la empresa de marketing donde trabajaba. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Sofía mientras ayudaba a su amiga a empacar sus pertenencias. Aquí tienes familia, amigos, una red de apoyo.
Es exactamente por eso que necesito irme, respondió Gabriela, doblando metódicamente su ropa. Aquí, soy la pobrecita que fue dejada en el altar. En la Ciudad de México, seré solo una persona anónima más luchando por sobrevivir en la gran ciudad. El padre de Gabriela, aunque reticente, entendió la necesidad de su hija de comenzar de nuevo, lejos de allí. El día de la mudanza, la abrazó con fuerza en el aeropuerto susurrando en su oído: «Demuéstrales a todos lo fuerte que eres, hija mía. Y recuerda, siempre tendrás un hogar al cual volver». Ciudad de México recibió a Gabriela con su habitual indiferencia. La ciudad gigantesca, caótica e impersonal era exactamente lo que ella necesitaba. Sumergirse en el anonimato le permitió concentrarse totalmente en sí misma. Durante los primeros meses, transformó su pequeño departamento en un refugio. Pintó las paredes, compró plantas, creó un ambiente que no tuviera ninguna conexión con su vida anterior. En las paredes, en vez de fotos con amigos y familiares, colgó frases motivacionales y diplomas. Su nuevo espacio reflejaba su nueva mentalidad, pragmática, independiente, enfocada. En el trabajo canalizó toda su energía para crecer profesionalmente. Llegaba más temprano, salía más tarde, aceptaba todos los proyectos que surgían. Sus superiores pronto notaron su empeño y dedicación. En apenas 6 meses recibió un ascenso. El éxito profesional comenzó a llenar el vacío dejado por el fracaso personal. Paralelamente, Gabriela decidió retomar un antiguo sueño: estudiar Derecho. Se inscribió para el examen de ingreso de una reconocida universidad y pasaba sus noches estudiando. Cuando no estaba trabajando o estudiando, frecuentaba el gimnasio, determinada a transformar también su cuerpo. «Estás obsesionada», comentó Sofía durante una videollamada, preocupada por su amiga que parecía no tener más momentos de ocio o descanso. «Me estoy reconstruyendo», corrigió Gabriela. «Cada minuto que paso enfocada en mejorar es un minuto que no paso pensando en él». Cuando fue aceptada en la Facultad de Derecho, Gabriela decidió que era hora de dejar su empleo en marketing y dedicarse íntegramente a los estudios. Su padre, orgulloso de la determinación de su hija, se ofreció a cubrir sus gastos durante el período universitario. «Te sorprendería cuántas mujeres vienen a la Facultad de Derecho después de grandes desilusiones», comentó una compañera de clase durante un trabajo en grupo. «Es como si quisiéramos entender las reglas del juego que perdimos». Gabriela sonrió con la observación perspicaz. De hecho, había algo de terapéutico en estudiar leyes, contratos, obligaciones. Era como si cada clase sobre responsabilidad civil la ayudara a procesar su propia experiencia, a entender que había reglas incluso para el corazón y que Roberto las había quebrantado todas. En el tercer semestre de la facultad, durante un evento jurídico en la universidad, Gabriela conoció a la jueza Elena Valdés, una mujer de mediana edad, respetada por su integridad y competencia. Después de una conferencia inspiradora sobre ética en la magistratura, Gabriela se armó de valor para abordarla. «Su historia me inspira, doctora Elena», dijo ella nerviosa. «Me gustaría saber qué consejo le daría a alguien que sueña con seguir sus pasos». La jueza la observó con curiosidad. Había algo en la mirada de aquella joven estudiante que iba más allá de la simple admiración profesional. Un fuego, una determinación casi feroz. «Tienes cicatrices, ¿verdad?», preguntó Elena, sorprendiendo a Gabriela con su perspicacia. «Lo puedo ver, son ellas las que te impulsan». Gabriela asintió sin poder esconder su sorpresa. Las mejores juezas son aquellas que entienden el dolor humano, pero no permiten que éste distorsione su juicio, continuó Elena. «Transforma tu dolor en sabiduría, no en venganza. Ese es mi consejo». Aquellas palabras resonaron profundamente en Gabriela. Al volver a casa esa noche, miró todos los libros esparcidos en su mesa de estudio y sintió por primera vez en mucho tiempo que estaba en el camino correcto. No estudiaba Derecho para vengarse de Roberto o de cualquier otra persona. Estudiaba para restaurar el orden en su propio mundo, para dar sentido al caos. Los años pasaron con la velocidad de páginas hojeadas al viento. Gabriela se sumergió,
En los estudios jurídicos, como quien se ahoga en un océano profundo, buscando no la superficie, sino las corrientes que la llevarían cada vez más lejos de su pasado. Su determinación impresionaba a profesores y compañeros. Mientras otros estudiantes debatían en bares después de las clases, ella permanecía en la biblioteca, devorando libros sobre jurisprudencia, doctrinas y códigos. Durante el curso, estableció una relación de mentoría con la jueza Elena Valdés. La magistrada reconocía en Gabriela un talento raro, la capacidad de analizar casos con frialdad técnica, sin perder la sensibilidad por el factor humano detrás de cada proceso. Logras encontrar el equilibrio entre la letra de la ley y el espíritu de la justicia, comentó Elena, después de una simulación de tribunal en la que Gabriela brilló como defensora. Es una habilidad que muchos juristas tardan décadas en desarrollar, si es que la desarrollan. Gabriela se sonrojó con el elogio. Había algo en la aprobación de la jueza que llenaba un vacío dejado por la decepción amorosa. Era como si cada reconocimiento profesional funcionara como un antídoto contra el veneno del rechazo. En el último año de la facultad, fue seleccionada para un codiciado programa de prácticas en el Tribunal de Justicia de Ciudad de México. Sus noches estaban divididas entre estudios para el examen del Colegio de Abogados y la preparación para oposiciones. En las raras ocasiones en que se permitía un momento de descanso, miraba por la ventana de su departamento, ahora más grande, en un mejor barrio, y pensaba en cómo su vida había cambiado. A veces me pregunto si debería agradecerle a Roberto, le confesó a Sofía, durante una de sus raras visitas a su amiga en Ciudad de México. Si no fuera por aquel día, tal vez estaría atrapada en Valle Hermoso, viviendo una vida que no me desafiaría. Sofía observó a su amiga con una mezcla de admiración y preocupación. «Has crecido mucho, Gaby. Pero, ¿eres feliz?» La pregunta tomó a Gabriela desprevenida. Felicidad no era una métrica que ella hubiera considerado en su jornada de reconstrucción. «Estoy realizada», respondió finalmente. «Tal vez la felicidad venga con el tiempo». Mientras Gabriela trazaba su camino en la capital mexicana, la vida en Valle Hermoso seguía su curso. Roberto, después del escándalo de la boda cancelada, vivió meses de ostracismo social. Su nombre era mencionado en 1900 susurros en los cafés de la ciudad, siempre asociado a la cobardía y la irresponsabilidad. La constructora de la familia Gutiérrez, donde trabajaba como ingeniero, sufrió un impacto negativo en los negocios. Clientes cancelaron contratos, preocupados por la falta de compromiso de aquella familia. Su padre, Ernesto Gutiérrez, hombre rígido y tradicionalista, lo apartó temporalmente de la empresa. «Has avergonzado nuestro nombre», dijo Ernesto con amargura. «Necesitas desaparecer por un tiempo, hasta que esta tormenta pase». Fue así como Roberto, a los 30 años, se encontró en una encrucijada. Decidió aceptar una propuesta de trabajo en Monterrey, en una inmobiliaria que no tenía conocimiento de su pasado reciente. En la nueva ciudad, alquiló un pequeño departamento e inició una vida de reclusión y trabajo intenso. Las primeras semanas estuvieron marcadas por crisis de ansiedad e insomnio. Durante la madrugada, componía correos electrónicos para Gabriela, largos pedidos de perdón que nunca enviaba. Intentó contactar a Sofía algunas veces, buscando noticias, pero la amiga fue categórica. «Ella está siguiendo adelante, Roberto. Haz lo mismo». En el trabajo, canalizó su culpa y frustración en productividad. Asumió proyectos desafiantes. Comenzó a estudiar nuevas técnicas constructivas. Se especializó en construcciones sustentables. Sus superiores notaron su talento y dedicación. En 18 meses, fue promovido a gerente de proyectos especiales, liderando un equipo de 12 ingenieros. A pesar del incipiente éxito profesional, su vida personal permanecía desierta. Evitaba relaciones, convencido de que cargaba una falla de carácter que eventualmente perjudicaría a cualquier persona que se acercara a él. Sus raras salidas sociales eran estrictamente profesionales. Cenas con clientes, eventos del sector inmobiliario. Fue en uno de esos eventos, 3 años después de la boda cancelada,
que Roberto conoció a Carmen Medina, directora de marketing digital de una importante inmobiliaria de Monterrey. Ella era lo opuesto a Gabriela, extrovertida, atrevida, con un sentido del humor afilado y una risa que resonaba por los salones. Sus cabellos rojizos y ojos verdes atraían todas las miradas. Pero fue su inteligencia la que captó la atención de Roberto. Durante un panel sobre innovación en el mercado inmobiliario, Carmen desafió públicamente la presentación conservadora de Roberto, cuestionando si sus propuestas sustentables eran genuinamente ecológicas o solo estrategias de marketing. Usted habla de sustentabilidad, pero sus proyectos todavía consumen concreto como si no hubiera mañana, provocó ella ante una audiencia de inversionistas y profesionales del sector. ¿Cuándo veremos una ruptura real con el modelo depredador? Roberto, inicialmente desconcertado, se recuperó rápidamente y se enganchó en el debate. Para sorpresa de todos, incluido él mismo, no se sintió ofendido con el cuestionamiento público. Por el contrario, se encontró estimulado por el desafío intelectual. Después del panel, se acercó a ella en el cóctel. Su cuestionamiento fue pertinente, admitió, ofreciéndole una copa de espumante. Me gustaría continuar esta conversación. Tengo algunas ideas sobre construcción modular que tal vez respondan a sus preocupaciones. Carmen lo estudió por algunos instantes, como si evaluara si él valía su precioso tiempo. Normalmente, los hombres se ponen a la defensiva cuando los cuestiono, respondió finalmente aceptando la copa. Usted pasó la primera prueba. Lo que comenzó como una discusión profesional evolucionó hacia una cena que se extendió hasta la madrugada. Conversaron sobre arquitectura, políticas públicas, literatura y música. Era como si ambos estuvieran sedientos por una conexión intelectual que había faltado en sus vidas. Al final de la noche, Roberto se dio cuenta de que no había pensado en Gabriela o en su fracaso pasado durante horas. Era una sensación extraña, casi como traición, no a Gabriela, sino a la culpa que cargaba como penitencia. ¿Puedo llamarla mañana?, preguntó mientras esperaban el taxi de Carmen. ¿Puede? Ella sonrió entregándole una tarjeta. Pero tenga algo interesante que decir. Detesto las conversaciones banales. En las semanas siguientes, Roberto descubrió una nueva versión de sí mismo. Con Carmen, se sentía constantemente desafiado a ser mejor, como profesional, como pensador, como hombre. La relación evolucionó con una velocidad que lo asustaba y simultáneamente lo entusiasmaba. Después de 3 meses de encuentros intensos y apasionados, durante un fin de semana en una posada aislada en la Sierra Madre Oriental, Roberto se sorprendió a sí mismo al hacer un pedido impulsivo. «Cásate conmigo». Carmen, que observaba la puesta de sol desde el balcón, se giró lentamente. «¿Estás hablando en serio?» «Nunca hablé tan en serio», respondió él, aunque una voz interior gritaba alertando sobre el patrón que se repetía. «Encontré en ti algo que pensé que nunca tendría». «¿Y qué sería?», preguntó ella cautelosa. «Valentía. Tú me haces querer ser valiente». Carmen aceptó, movida por la intensidad del momento y por la conexión innegable que compartían. Roberto no mencionó su pasado, la boda cancelada, la novia abandonada. Se convenció de que aquella omisión no era relevante. Era un hombre diferente ahora, transformado por el dolor y el arrepentimiento. La boda fue organizada en tiempo récord, 3 meses de preparativos acelerados. A diferencia de la ceremonia planeada con Gabriela, que involucró tradiciones y formalidades, el evento con Carmen fue moderno y desenfadado. Una ceremonia al aire libre, en un pueblo histórico en las afueras de Monterrey, con apenas 50 invitados, principalmente colegas de trabajo y algunos familiares cercanos. Roberto invitó a sus padres, que comparecieron con visible incomodidad. Su madre, Pilar, lo apartó a un rincón durante la recepción. «¿Estás seguro de esto, hijo?», preguntó con preocupación genuina. «Parece todo tan apresurado». «Estoy listo esta vez, mamá», aseguró él, intentando convencerse a sí mismo tanto como a ella. «Carmen es diferente. Nuestra relación es diferente». En la mañana de la boda,
Roberto se despertó a las 5 de la madrugada, con el corazón acelerado. Por un momento terrible, revivió la sensación de pánico que lo había acometido años atrás. Corrió al baño, se mojó la cara con agua helada y encaró su reflejo en el espejo. «No va a suceder otra vez», murmuró para sí mismo. «Has crecido, madurado, estás listo». Esta vez llegó al altar antes que la novia. Cuando Carmen apareció al final del camino decorado con flores silvestres, Roberto sintió una ola de ternura y entusiasmo. El vestido de ella era simple, desprovisto de los excesos tradicionales, así como su personalidad directa y auténtica. Intercambiaron votos personalizados, escritos por ellos mismos. Roberto prometió crecer juntos, desafiar y ser desafiado, construir una asociación basada en el respeto mutuo. Carmen, por su parte, juró aceptar las imperfecciones y celebrar las diferencias sin intentar moldear al otro a su imagen. La fiesta fue alegre, regada con vino artesanal y amenizada por una banda de jazz. Cuando la noche llegó a su fin, Roberto se sentía genuinamente feliz. Había hecho lo correcto esta vez. Había superado sus miedos. En los primeros meses de matrimonio, la pareja vivió en una burbuja de felicidad y descubrimientos. Se mudaron a un loft espacioso en el centro histórico de Monterrey. Decoraron el espacio juntos, mezclando el minimalismo de Roberto con los colores vibrantes que Carmen adoraba. Los fines de semana, exploraban la ciudad, descubriendo cafés, escondidos y galerías de arte alternativas. Profesionalmente, también prosperaban. Carmen fue promovida a directora de comunicación de su empresa, mientras que Roberto finalmente recibió la invitación para regresar a la constructora de la familia en Valle Hermoso, ahora como director técnico con considerable autonomía. «¿Qué te parece?», le preguntó a Carmen mostrándole el correo de su padre. «Podríamos mudarnos allá. Es una ciudad pequeña, pero tiene su encanto». Carmen frunció el ceño. «¿Valle Hermoso? Nunca habías mencionado ese lugar antes», comentó, intrigada. «¿Tiene algo especial?». Roberto vaciló. Era el momento perfecto para contarle sobre su pasado, sobre Gabriela, sobre la boda que nunca sucedió. Pero algo lo detuvo. Tal vez miedo, tal vez vergüenza, tal vez la superstición de que hablar sobre aquello podría contaminar su felicidad actual. «Es mi ciudad natal», respondió simplemente. «La empresa de la familia está allí». Después de largas discusiones, decidieron permanecer en Monterrey. Roberto asumiría la dirección de una nueva sucursal de la constructora Gutiérrez en la capital regiomontana. Era un acuerdo que complacía a todos. Él mantendría los lazos con el negocio familiar sin sacrificar la carrera de Carmen. Fue en esa época que las primeras fisuras comenzaron a aparecer en la relación. Roberto, ahora con responsabilidades ampliadas en la empresa, pasaba cada vez más tiempo en el trabajo. Carmen, por su parte, viajaba frecuentemente a congresos y eventos de marketing. Cuando estaban juntos, las conversaciones giraban mayoritariamente en torno a compromisos profesionales y cuestiones prácticas de lo cotidiano. «¿Recuerdas cuando hablábamos de filosofía y arte hasta el amanecer?», preguntó Carmen cierta noche, mientras ambos trabajaban en sus laptops en la sala de estar. «Extraño aquellos días». Roberto levantó los ojos de su hoja de cálculo de costos, sintiendo una punzada de culpa. «Podemos retomar eso», prometió, cerrando la computadora. «¿Qué tal un vino y una conversación sin interrupciones ahora mismo?». Lo intentaron, pero la conversación pronto derivó hacia temas de trabajo. La conexión inicial, tan vibrante y estimulante, parecía ahora cubierta por capas de rutina y obligaciones. Año después de la boda, la situación se había deteriorado considerablemente. Discutían con frecuencia, generalmente por motivos triviales que enmascaraban cuestiones más profundas. Roberto se retraía cada vez más, evitando conflictos. Carmen, por su naturaleza confrontativa, interpretaba este comportamiento como indiferencia. «Estás presente físicamente, pero tu mente siempre está en otro lugar», acusó durante una discusión particularmente acalorada. «Es como
si estuvieras esperando que esto acabe para poder volver a esconderte en tu pequeño mundo protegido. Roberto sintió el golpe como un puñetazo en el estómago. Ella había tocado, sin saberlo, su mayor miedo: que él fuera incapaz de sostener un compromiso a largo plazo, que hubiera algo fundamentalmente mal en él. «No entiendes la presión que estoy enfrentando», se defendió sin convicción. «La sucursal no está rindiendo como se esperaba. Mi padre cuestiona mis decisiones diariamente. ¿Y tú crees que yo soy qué? ¿Una muñeca decorativa que no entiende de presión?». Carmen elevó la voz. «Lidero un equipo de 30 personas, Roberto. La diferencia es que no uso eso como excusa para alejarme emocionalmente». Las discusiones fueron haciéndose más frecuentes y menos productivas. Intentaron terapia de pareja, pero Roberto se mostró resistente al proceso, temiendo que sus secretos salieran a la luz. 18 meses después de la boda, Roberto y Carmen estaban sentados en lados opuestos de una amplia oficina de abogados en el centro de Monterrey. Entre ellos, una mesa de caoba pulida sostenía pilas de documentos que formalizarían el fin de lo que un día fue llamado amor verdadero. El abogado de Roberto, un hombre de mediana edad con anteojos de armazón fino, explicaba los términos del acuerdo de divorcio consensual. Como no hay hijos y los bienes fueron adquiridos mayoritariamente antes de la unión, el proceso será relativamente simple, explicaba el doctor Miguel, con la naturalidad de quien ya ha visto cientos de historias de amor disolverse en cláusulas jurídicas. Solo necesitamos que ambos firmen estas peticiones y podremos iniciar el proceso hoy mismo. Roberto observaba a Carmen discretamente. Incluso en aquel momento difícil, ella mantenía una postura elegante y determinada. El cabello rojizo, recogido en un moño austero, el traje azul marino impecable, las uñas perfectamente pintadas sosteniendo una pluma Mont Blanc, regalo que él le había dado en el primer mes de noviazgo. Había dignidad en su modo de enfrentar el fracaso matrimonial, una cualidad que Roberto envidiaba. «¿Cuánto tiempo llevará hasta que todo esté finalizado?», preguntó Carmen, su voz profesional enmascarando cualquier emoción. «Al ser consensual estimamos entre 30 y 60 días para la homologación por el juez», respondió el abogado. «Dependerá de la carga de trabajo del tribunal designado». Roberto sintió un nudo en el pecho. 2 veces fracasado en relaciones, 2 mujeres que confiaron en él y fueron decepcionadas. El patrón era innegable y la culpa aplastante. Al final de la reunión, ya en el elevador, Carmen rompió el silencio incómodo. «Espero que encuentres lo que estás buscando, Roberto. Sinceramente». «No estoy buscando nada», respondió él, la garganta seca. «Creo que ese es el problema». «Todo el mundo está buscando algo», replicó ella con una sonrisa triste. «Tú estás huyendo. De ti mismo, principalmente». Las puertas del elevador se abrieron en la planta baja y Carmen salió sin mirar atrás, sus tacones resonando en el piso de mármol del elegante edificio comercial. Roberto permaneció inmóvil, observando su silueta desaparecer a través de las puertas giratorias. Aquellas palabras reverberaban en su mente con una verdad incómoda. En las semanas siguientes, Roberto se sumergió en el trabajo con aún más intensidad. Pidió transferencia para un proyecto en Ciudad de México, una torre comercial sustentable en el corazón de Paseo de la Reforma. Su padre, a pesar de las reservas, aceptó. Tal vez la distancia física de Monterrey y de los recuerdos recientes del divorcio fuera beneficiosa. Ciudad de México recibió a Roberto con su característica indiferencia caótica. La metrópolis gigantesca no se preocupaba por fracasos amorosos o crisis existenciales. Solo seguía su ritmo frenético, arrastrando a todos en su corriente implacable. Roberto se instaló en un departamento corporativo en la colonia Condesa, a pocas cuadras de donde Gabriela vivía, sin que él lo supiera. Fue justamente en ese periodo que Gabriela alcanzaba un nuevo nivel en su carrera. Después de pasar, en primer lugar en la oposición para la magistratura de Ciudad de México, había completado el curso de formación de jueces con distinción.
A los 35 años, había sido nombrada para un juzgado civil en la capital mexicana, convirtiéndose en una de las más jóvenes magistradas del estado. La jueza Elena Valdés, ahora jubilada, asistió a la ceremonia de toma de posesión de su protegida con orgullo maternal. «Sabía desde el primer día que llegarías aquí», comentó la mentora mientras admiraba a Gabriela en su toga recién vestida. «Tienes el equilibrio perfecto entre rigor técnico y sensibilidad humana». Gabriela sonrió, genuinamente emocionada. «Nada de esto sería posible sin su orientación, doctora Elena. Tonterías. Yo solo te mostré el camino. Tú fuiste quien tuvo la fuerza para recorrerlo». La jueza jubilada vaciló antes de añadir: «¿Ya le contaste a tu familia?». La expresión de Gabriela se endureció sutilmente. «Mi padre vino para la ceremonia. Está conversando con el presidente del tribunal en este momento», respondió evitando abordar la verdadera intención de la pregunta. «Sabes que no me refiero a tu padre», insistió Elena suavemente. «Valle Hermoso no está tan lejos. Las noticias llegan». Gabriela ajustó la manga de su toga, ganando tiempo para controlar sus emociones. Lo que ocurrió allá pertenece al pasado. La mujer que fue abandonada en el altar ya no existe, declaró con firmeza. «Cuando me pongo esta toga no cargo rencores personales, solo la responsabilidad de hacer justicia». Elena asintió, respetando la barrera que su protegida había erigido, pero sabía que las heridas no reconocidas raramente cicatrizan completamente. Los primeros meses en la magistratura fueron intensos y desafiantes para Gabriela. Su juzgado acumulaba cientos de procesos atrasados, herencia del juez anterior que se había jubilado. Con dedicación metódica, organizó al equipo de funcionarios, implementó nuevos procedimientos y comenzó a reducir sistemáticamente el acervo. Se hizo conocida por su postura rigurosa pero justa. Los abogados respetaban su capacidad técnica y preparación impecable. Colegas magistrados admiraban su productividad y claridad en las decisiones. En poco tiempo, el nombre de la jueza Velasco circulaba en los pasillos del foro como ejemplo de eficiencia y ética. Su vida personal, sin embargo, permanecía prácticamente inexistente. Vivía sola, se dedicaba casi exclusivamente al trabajo, mantenía pocas amistades, la mayoría en el medio jurídico. Sofía, ahora casada y con una hija pequeña, insistía para que Gabriela viviera un poco. «Has conquistado todos los CES que querías profesionalmente, Gaby», argumentó Sofía durante un raro almuerzo dominical en la casa de Gabriela. «¿No crees que es hora de abrir espacio para otras cosas?». Gabriela sirvió más vino a su amiga, evitando sus ojos inquisidores. «Mi trabajo exige dedicación total. Hay personas que dependen de mis decisiones», respondió automáticamente, como si recitara una justificación ensayada. «¿Y tú? ¿De quién dependes?». Sofía no desistía fácilmente. «Ya pasaron casi 10 años, Gabriela. No todos los hombres son como Roberto». El nombre, aunque esperado, causó un malestar visible en Gabriela. Colocó su copa sobre la mesa con un poco más de fuerza de lo necesario. «Esto no tiene nada que ver con él», afirmó, aunque ambas sabían que mentía. «Simplemente elegí una carrera que demanda sacrificios». Esa misma semana, el destino preparaba su ironía más elaborada. En el juzgado civil de Gabriela, un nuevo proceso fue distribuido. Se trataba de un divorcio consensual entre Roberto Gutiérrez y Carmen Medina. El caso, proveniente de Monterrey, había sido redirigido a Ciudad de México debido al cambio de domicilio del solicitante. Fue la asistente de Gabriela, la doctora Patricia, quien primero notó el nombre familiar. «Doctora, llegó un proceso de homologación de divorcio consensual en el que tal vez quiera declararse impedida», comentó, colocando la carpeta sobre el escritorio de la jueza con cuidado, como quien manipula material explosivo. «¿Por qué? ¿Conozco a alguna de las partes?», preguntó Gabriela distraídamente, sin desviar los ojos del informe que revisaba. «Roberto Gutiérrez», respondió Patricia, observando atentamente la reacción de su jefa. «De Valle Hermoso. Pensé que podría ser». El mundo pareció suspender su rotación por algunos segundos.
Gabriela sintió un escalofrío recorrer su columna. Con un esfuerzo sobrehumano, mantuvo la expresión neutra, aunque su mano apretó involuntariamente la pluma que sostenía. «Valle Hermoso no es una ciudad tan pequeña», respondió con una calma artificial. «Probablemente no es la misma persona, pero ambas sabían que sí lo era». Patricia, que trabajaba con Gabriela desde hacía años, conocía fragmentos de su historia personal. «De cualquier forma», continuó Gabriela, recuperando su compostura profesional, «no hay impedimento legal. Nunca tuve relación formal con ningún Roberto Gutiérrez». «¿Está segura, doctora? El Código de Procedimientos Civiles prevé...» «Conozco perfectamente el código, doctora Patricia», interrumpió Gabriela, más severamente de lo que pretendía. Suavizando el tono, añadió: «Agradezco su preocupación, pero no hay motivo para impedimento. Por favor, procese normalmente». Cuando se quedó sola, Gabriela se permitió un momento de vulnerabilidad. Abrió la carpeta y examinó los documentos. Era él, sin duda. La misma fecha de nacimiento, los mismos padres. En la ficha de calificación, una dirección en La Condesa, probablemente a menos de 10 cuadras de su propio departamento. La ironía del universo era verdaderamente cruel. Pensó en declararse impedida, como su asistente había sugerido. Sería el camino más prudente, más seguro para su estabilidad emocional. Pero algo dentro de ella, tal vez orgullo, tal vez un deseo inconsciente de cierre, la hizo decidir lo contrario. Después de todo, ¿qué mejor prueba de su superación que tratar objetivamente el divorcio del hombre que la había abandonado en el altar? Técnicamente, el proceso era simple. Un divorcio consensual, sin hijos, con separación de bienes previamente acordada entre las partes. En circunstancias normales, sería solo uno entre decenas que llegaban mensualmente a su escritorio. Gabriela analizó fríamente cada documento, aplicando el mismo rigor profesional que dedicaba a todos los casos. Encontró una pequeña irregularidad en la documentación. El acta de matrimonio presentada estaba con la validez vencida. Necesitaría ser sustituida por una más reciente. Dictó una resolución sucinta. Notifíquese al solicitante para presentar acta de matrimonio actualizada en el plazo de 15 días, bajo pena de extinción del proceso sin resolución de mérito. Fue, en ese momento, que el pasado y el presente colisionaron. Roberto, al recibir la notificación, compareció personalmente a la oficina del juzgado para protocolizar el documento solicitado. Estaba ansioso por concluir aquel proceso y pasar definitivamente la página de su segundo fracaso matrimonial. El destino, en su precisión cruel, hizo que Gabriela dejara su despacho exactamente en el momento en que Roberto terminaba de ser atendido en el mostrador de la oficina. Ella caminaba con la postura erguida característica de los magistrados, cargando una pila de expedientes, cuando sus ojos encontraron los de él. El tiempo se congeló. El murmullo del foro desapareció. Por un instante que pareció eterno, quedaron allí paralizados como personajes de una tragedia griega finalmente confrontando lo ineludible. Roberto palideció. La carpeta que sostenía se deslizó de sus manos, esparciendo documentos por el suelo de granito. Gabriela, por su parte, sintió que la sangre huía de su rostro, pero años de entrenamiento para mantener la compostura en situaciones extremas la ayudaron. No demostró emoción, aunque su corazón latía como un caballo en fuga. «Doctora, ¿está todo bien?», preguntó un funcionario, notando su súbita palidez. «Perfectamente», respondió ella, sin desviar los ojos de Roberto. Con voz controlada añadió: «Por favor, acompaña a este señor hasta mi despacho cuando termine en el mostrador. Necesito verificar una cuestión procesal». Roberto, todavía aturdido, se agachó mecánicamente para recoger los papeles esparcidos. Su mente giraba en un torbellino de pensamientos incoherentes. Gabriela, jueza, su proceso, divorcio. La coincidencia era tan absurda que parecía una elaborada venganza del destino. Minutos después, estaba sentado incómodamente en la antesala del despacho de Gabriela. Patricia, la asistente, lo observaba con curiosidad mal disimulada.
La doctora lo recibirá en un momento, informó, con formalidad excesiva. ¿Acepta un café mientras espera? No. Gracias, respondió Roberto, la garganta seca como si hubiera tragado arena. ¿Ella es la jueza de mi caso? Patricia se limitó a asentir, su rostro una máscara de neutralidad profesional. Antes de que pudiera decir cualquier cosa, la puerta del despacho se abrió. «Puede pasar, señor Gutiérrez», anunció Gabriela, su voz firme y controlada. Leffy. Despacho era elegante en su simplicidad funcional. Estanterías de libros jurídicos cubrían una pared entera. El escritorio de madera oscura sostenía una computadora, una pila organizada de expedientes y una discreta placa con el nombre Jueza Gabriela Velasco. La ventana ofrecía una vista parcial del skyline de la Ciudad de México, nublado aquella tarde de invierno. «Siéntese, por favor», indicó ella asumiendo su lugar detrás del escritorio. Roberto obedeció automáticamente. Estudió el rostro de Gabriela, buscando vestigios de la joven que había conocido. Encontró los mismos ojos castaños penetrantes, ahora enmarcados por líneas sutiles que sugerían más madurez. El cabello, antes largo, ahora cortado en un bob elegante. La postura, siempre correcta, ahora cargaba una autoridad incuestionable. «Yo», comenzó él, pero fue interrumpido por un gesto firme. «Estamos en un ambiente oficial, señor Gutiérrez», declaró ella, con formalidad glacial. «Esta conversación será estrictamente profesional. Su proceso de divorcio está bajo mi jurisdicción y necesito informarle que legalmente podría declararme impedida para juzgarlo debido a nuestro conocimiento previo». La palabra conocimiento sonó como un eufemismo, absurdo para describir lo que habían compartido, pero Roberto entendió el mensaje. «Sin embargo», continuó ella, «no veo necesidad de tal medida. Puedo asegurar completa imparcialidad en la conducción del proceso, a menos que usted prefiera solicitar formalmente mi inhibición». Roberto tragó saliva. Allí estaba Gabriela, la mujer que él había abandonado en el altar casi 10 años atrás, ahora con poder para decidir sobre su divorcio. La ironía era casi insoportable. No será necesario», respondió finalmente. «Confío en su imparcialidad». Un silencio denso llenó el despacho. Había 10 años de no dichos flotando entre ellos, una década de preguntas, sin respuestas, de heridas y transformaciones. «Verificamos una irregularidad en la documentación presentada», continuó Gabriela, refugiándose en la formalidad procesal. «¿Usted ya proporcionó el acta actualizada?» «Sí, acabo de presentarla», respondió Roberto, todavía intentando procesar la situación surreal. «Perfecto. Con la documentación completa, daré seguimiento al proceso». Gabriela mantenía el tono profesional, como si estuviera frente a un desconocido. Habiendo concordancia entre las partes y estando en orden los requisitos legales, la homologación ocurrirá en los próximos días. Roberto asintió mecánicamente, todavía asimilando la coincidencia extraordinaria que los había puesto frente a frente después de tantos años. Su mirada recorría discretamente el despacho, buscando pistas sobre la vida actual de Gabriela. No había fotos personales, objetos que revelaran una vida más allá de aquellas paredes. Solo libros, expedientes y algunos certificados enmarcados. «Doctora Gabriela», comenzó él, vacilante, abandonando la formalidad por un instante. «Jueza Velasco», corrigió ella suavemente pero con firmeza inquebrantable. Roberto sintió el corte sutil de aquella corrección. El mensaje era claro. No había espacio para intimidades o pasados compartidos en aquel recinto. «Jueza Velasco», recomenzó resignado, «quisiera expresar mi sorpresa por este encuentro y también decir que eso no será necesario». «Señor Gutiérrez», interrumpió Gabriela, levantándose en un gesto que señalaba el fin de la audiencia. «Lo que sucedió años atrás pertenece a otra vida. Estamos aquí como profesionales. Usted buscando la disolución de su vínculo matrimonial. Yo, cumpliendo mi deber constitucional de prestar jurisdicción. Nada más». Roberto también se levantó, consciente de la distancia insuperable que ella había establecido, no solo física,
sino emocional. «Comprendo», murmuró, tomando su carpeta. «Gracias por su tiempo, meritísima». Al salir del despacho, Roberto se sentía aturdido. 10 años atrás, había huido como un cobarde incapaz de enfrentar el compromiso. Ahora estaba frente a la consecuencia viva de sus acciones, no una víctima quebrada, sino una mujer poderosa y realizada, cuya superación lo hacía sentirse aún más pequeño. Gabriela, por su parte, en cuanto la puerta se cerró, se permitió un momento de vulnerabilidad. Sus manos temblaban levemente cuando alcanzó el vaso de agua sobre el escritorio. Respiró profundo, intentando calmar el torbellino de emociones que aquel encuentro había despertado. Patricia entró discretamente en el despacho, observando a su jefa con preocupación. «¿Está bien?», preguntó. «Puedo pedir que transfieran este proceso a otro juzgado, si prefiere». Gabriela recuperó rápidamente su compostura. «No será necesario», afirmó con más convicción de la que realmente sentía. «Soy perfectamente capaz de juzgar este caso con la imparcialidad necesaria». «Con todo respeto, doctora, pero no hay nada más que discutir, doctora Patricia», concluyó Gabriela con un tono que no admitía réplicas. «Por favor, prepare la resolución de conclusión en cuanto la nueva acta sea incorporada al expediente». Aquella noche, sola en su departamento elegante e impersonal, Gabriela no consiguió mantener la fachada de indiferencia que había construido a lo largo de los años. Sentada en el sofá con una copa de vino tinto que permanecía intacta, permitió que los recuerdos afloraran. El vestido de novia cuidadosamente elegido, los sueños meticulosamente planeados, la humillación pública, las noches de llanto. Tomó, el teléfono vaciló, y finalmente llamó a la única persona que podría entender lo que estaba sintiendo. «¿Elena? Disculpa por llamar tan tarde. No vas a creer lo que pasó hoy». La jueza jubilada escuchó pacientemente mientras Gabriela relataba el encuentro inesperado. Cuando la joven magistrada terminó su relato, Elena hizo la pregunta que Gabriela temía. «¿Y cómo te sentiste? ¿Realmente?» «Profesionalmente distante», respondió automáticamente. «Gabriela», la voz de Elena era gentil pero incisiva, «le estoy preguntando a la mujer, no a la jueza». El silencio se extendió por algunos segundos antes de que Gabriela encontrara palabras para expresar la complejidad de sus sentimientos. Confundida, irritada, y más, vaciló, extrañamente reivindicada. Verlo allí solicitando un divorcio, después de haberme abandonado en el altar, hay una simetría casi poética en esto, ¿no crees? La vida raramente ofrece esos cierres perfectos, concordó Elena. La cuestión es, ¿conseguirás mantener la objetividad necesaria para juzgar este caso? Claro que sí. Soy una profesional. Ser profesional no significa ser inmune a los sentimientos. Significa reconocerlos y no permitir que interfieran en tus decisiones. Gabriela reflexionó sobre aquellas palabras. Recordó una de las primeras lecciones que Elena le había dado años atrás. El juez, antes de vestir la toga, es humano. Ignorar esa humanidad no lo hace más justo, solo menos consciente. Tal vez debería declararme impedida, consideró finalmente. O tal vez este sea exactamente el caso que necesitas juzgar para cerrar un capítulo, replicó Elena. Solo tú puedes decidir eso. Pero sea cual sea tu decisión, hazla por motivos correctos, no por miedo u orgullo herido. Después de colgar, Gabriela pasó horas revisando mentalmente cada interacción con Roberto en el despacho. Analizó sus propias reacciones, buscando señales de parcialidad o resentimiento que pudieran comprometer su capacidad de juzgar ecuánimemente. Concluyó por fin que era perfectamente capaz de separar el pasado doloroso de sus responsabilidades presentes. El divorcio de Roberto sería tratado como cualquier otro proceso. A la mañana siguiente, al llegar al foro, comunicó su decisión a Patricia. «Continuaré responsable del proceso del señor Gutiérrez. No hay impedimento legal y creo firmemente en mi capacidad de separar cuestiones personales de profesionales». Roberto, por su parte, pasó una noche igualmente turbulenta. En su departamento temporal, rodeado por cajas aún no deshechas,
sintió el peso de sus elecciones pasadas con una claridad dolorosa. El rostro de Gabriela, ahora jueza Velasco, persistía en su mente, no como la novia abandonada de años atrás, sino como la profesional competente e inquebrantable que había encontrado aquella tarde. Llamó a su abogado temprano, relatando el insólito encuentro. «Esto es altamente irregular», comentó el doctor Miguel visiblemente preocupado. «Ella debería haberse declarado impedida automáticamente. Podemos solicitar la transferencia del proceso a otro juzgado con base en ese historial entre ustedes». «No», respondió Roberto, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza de la decisión. «Si ella se considera capaz de juzgar imparcialmente, no voy a cuestionarla. Confío en su integridad profesional». «Roberto, entiendo tu sentimiento de culpa, pero esto no se trata de redención personal. Se trata de garantizar un proceso justo». «¿Y crees que ella sería injusta?», cuestionó Roberto. «Después de lo que vi ayer, estoy seguro de que es incapaz de eso. Seguiremos conforme a lo planeado». Los días siguientes transcurrieron en una normalidad aparente. El proceso siguió su curso regular. La documentación fue analizada, dictámenes fueron emitidos. Roberto evitaba comparecer personalmente al foro, utilizando a su abogado como intermediario para cualquier providencia necesaria. Gabriela, por su parte, se mantenía estrictamente profesional, analizando el caso con el mismo rigor técnico que dedicaba a los demás. Sin embargo, por debajo de esa superficie de normalidad, corría una corriente subterránea de emociones no resueltas. Roberto comenzó a investigar sobre Gabriela en Internet, descubriendo artículos académicos que ella había publicado, noticias sobre casos importantes que había juzgado, menciones honoríficas que había recibido. Un orgullo extraño y melancólico lo invadía al percibir cuán lejos ella había llegado. Gabriela, por su parte, luchaba contra la curiosidad sobre la vida que Roberto había construido después de abandonarla. Durante una noche de insomnio, se dio al impulso y buscó información sobre él. Descubrió su trabajo en la constructora familiar, proyectos premiados de sustentabilidad, entrevistas técnicas en revistas especializadas. En una de ellas, una foto de la pareja. Roberto y Carmen en un evento corporativo sonrientes. La imagen provocó una punzada inesperada de algo que Gabriela se negaba a identificar como celos. 3 semanas después del encuentro inicial, el proceso estaba listo para sentencia. Todos los documentos necesarios habían sido presentados, las formalidades cumplidas. Gabriela sabía que podría simplemente firmar la sentencia homologatoria del divorcio y cerrar definitivamente aquel capítulo. Era el procedimiento estándar en casos consensuales. Raramente exigían audiencia presencial con las partes. Sin embargo, algo la impulsaba a seguir un camino diferente. Después de largas reflexiones, decidió marcar una audiencia final con la presencia de ambos divorciantes. Justificó la decisión inusual con la necesidad de verificar personalmente la libre manifestación de voluntad de las partes. Un procedimiento técnicamente innecesario, pero dentro de su discrecionalidad judicial. ¿Está segura de esto, doctora?, cuestionó Patricia al recibir la instrucción para agendar la audiencia. En divorcios consensuales raramente hacemos esto. Soy consciente, respondió Gabriela sin elaborar, pero lo considero apropiado en este caso específico. Por favor, notifique a las partes. Cuando Roberto recibió la intimación para comparecer a la audiencia final, junto con su exesposa Carmen, sintió una mezcla de aprensión y curiosidad. Consultó a su abogado, que también extrañó el procedimiento. «Es inusual, pero está dentro de las prerrogativas de la jueza», explicó el doctor Miguel. «Tal vez quiera confirmar personalmente que no hay coacción o arrepentimiento de ninguna de las partes. O tal vez quiera verme enfrentando las consecuencias de mis actos», murmuró Roberto, más para sí mismo que para el abogado. En la fecha marcada, el clima en Ciudad de México era típico de otoño. Cielo gris, una llovizna fina que no llegaba a mojar, pero humedecía persistentemente todo lo que tocaba. Roberto llegó al foro con 30 minutos de anticipación, vistiendo un traje azul marino sobrio.
En la sala de espera del juzgado encontró a Carmen, que había venido especialmente de Monterrey para la audiencia. ¿Esto es realmente tan necesario?, preguntó ella, visiblemente irritada por la inconveniencia. Pensé que los divorcios consensuales se resolvían sin todo este circo. Generalmente es así, concordó Roberto. La jueza debe tener sus razones. La jueza. Carmen lo estudió atentamente, percibiendo su tensión inusual. ¿Hay algo que no me has contado sobre ella? Roberto vaciló. En más de un año de matrimonio nunca había mencionado a Gabriela o la boda cancelada a Carmen. Era como si aquella parte de su vida estuviera sellada en un compartimento hermético. Es complicado, respondió finalmente. Nos conocimos hace mucho tiempo. Antes de que pudiera elaborar, fueron llamados para la sala de audiencias. El recinto era austero, una mesa elevada donde Gabriela ya se encontraba sentada, usando la toga negra que simbolizaba su autoridad, teniendo un actuario a su lado. 2 mesas menores para los abogados de las partes y sillas para Roberto y Carmen. «Por favor, tomen asiento», instruyó Gabriela con voz neutra y profesional. «Esta audiencia tiene por finalidad confirmar la libre manifestación de voluntad de las partes en cuanto al pedido de divorcio consensual y aclarar cualquier punto pendiente antes de la homologación». Carmen observaba con creciente curiosidad la interacción entre su casi exmarido y la magistrada. Había una tensión casi palpable en el aire, un reconocimiento mutuo que iba más allá de la relación formal entre jueza y jurisdiccionado. Las miradas se evitaban con demasiado cuidado, las formalidades eran excesivas, la distancia emocional era mantenida con esfuerzo visible. Gabriela condujo la audiencia con precisión técnica impecable. Confirmó individualmente con cada uno si la decisión por el divorcio era libre de coacción, si estaban satisfechos con los términos acordados, si había alguna cuestión pendiente que desearan resolver antes de la homologación final. «Señora Medina», se dirigió a Carmen, «usted afirma que el matrimonio se volvió insoportable por incompatibilidad de visiones sobre compromiso y responsabilidad. ¿Podría elaborar?» Carmen, sorprendida por la pregunta inusual, lanzó una mirada rápida a su abogado antes de responder. «Bien, meritísima. Creo que nuestros entendimientos sobre lo que significa un compromiso a largo plazo eran fundamentalmente diferentes». Roberto siempre pareció reticente a invertir emocionalmente en la relación, como si estuviera esperando el momento de huir. Roberto se encogió imperceptiblemente con aquellas palabras. Gabriela mantuvo su expresión neutra, pero algo en sus ojos brilló momentáneamente. Reconocimiento, tal vez. «¿Y usted, señor Gutiérrez?», se volvió hacia Roberto. «¿Concuerda con esa evaluación?». Roberto sintió el peso de aquella pregunta. No era solo sobre su matrimonio con Carmen, era sobre un patrón de vida que él había cultivado. Fuir de compromisos, evitar vulnerabilidades, mantenerse siempre con un pie en la puerta de salida. «Sí, meritísima», respondió con una honestidad que sorprendió a todos en la sala. «Tengo un historial de dificultad con compromisos duraderos. No fui justo con Carmen. Entré en el matrimonio sin estar emocionalmente preparado, repitiendo errores del pasado. El silencio que siguió fue denso. Los abogados intercambiaron miradas confusas, sin entender por qué una simple homologación de divorcio consensual estaba derivando hacia una especie de terapia colectiva. Carmen estudiaba a Roberto con renovado interés, percibiendo que había capas de su historia que él nunca había compartido. Gabriela hizo algunas anotaciones antes de continuar. «Señora Medina, durante el matrimonio, usted mencionó sentir que el señor Gutiérrez estaba presente físicamente pero emocionalmente ausente. ¿Esto fue consistente durante toda la relación?» «Desde el inicio», confirmó Carmen. «Había momentos de conexión genuina, pero eran fugaces. Roberto siempre pareció cargar un peso, algo no resuelto que creaba una barrera entre nosotros». «Entiendo». Gabriela hizo más anotaciones. «Señor Gutiérrez, ¿usted cree que cuestiones no resueltas del pasado afectaron su capacidad de compromiso en la presente relación?» La pregunta era técnicamente relevante para el divorcio, pero todos en la sala, especialmente Roberto, percibieron las capas de significado personal.
Era Gabriela cuestionando, a través del filtro oficial, el impacto que el abandono de ella había tenido en relaciones subsecuentes. Sí, meritísima, respondió Roberto mirando directamente a los ojos de Gabriela por primera vez desde que había entrado en la sala. Creo que traumas no procesados tienden a repetirse en patrones destructivos. Mi incapacidad de lidiar honestamente con errores anteriores contaminó mi capacidad de estar plenamente presente en relaciones futuras. El aire en la sala de audiencias parecía cargado de electricidad. Los abogados, percibiendo que algo más allá del proceso formal estaba ocurriendo, se mantenían en silencio respetuoso. Carmen observaba fascinada el intercambio de miradas entre su exmarido y la jueza. «Una última cuestión», dijo Gabriela, después de algunos instantes de silencio reflexivo. ¿Ambos creen que este divorcio representa un cierre saludable para esta etapa de sus vidas? ¿O hay cuestiones no resueltas que podrían beneficiarse de mediación adicional? Roberto y Carmen intercambiaron miradas brevemente antes de responder a la indagación de la jueza. «Creo que ya dijimos todo lo que necesitaba ser dicho, meritísima», respondió Carmen con una serenidad que sorprendió incluso a ella misma. «Nuestro ciclo está cerrado». «Concuerdo», añadió Roberto. «No hay más cuestiones pendientes entre nosotros». Gabriela asintió, haciendo una última anotación en su blog. «Muy bien. Considerando que todos los requisitos legales fueron atendidos y habiendo verificado la libre manifestación de voluntad de las partes, declaro homologado el divorcio consensual entre Roberto Gutiérrez y Carmen Medina», anunció formalmente. «La sentencia será publicada hoy mismo y los autos serán enviados para registro civil. Doy esta audiencia por concluida». Golpeó el martillo con precisión, un sonido agudo y definitivo que resonó por la sala. Los abogados se levantaron, saludaron a la magistrada y comenzaron a recoger sus documentos. Roberto permanecía sentado, como si absorbiera el momento. Carmen se acercó a él y dijo en voz baja: «Ahora entiendo muchas cosas, Roberto. Espero que un día consigas resolver lo que sea que esté atrapado en tu pasado». Lanzó una mirada significativa a Gabriela, que conversaba con el actuario. «Es ella, ¿verdad? La historia que nunca me contaste». Roberto se limitó a asentir, incapaz de articular palabras. «Deberías hablar con ella», continuó Carmen, sorprendiéndolo con su generosidad. «No por lo que fueron, sino por lo que pueden dejar atrás». «Consinto siempre». Esas palabras. Se despidió con un beso en la mejilla y salió de la sala, dejando a Roberto con una sensación mixta de alivio y aprensión. Su abogado se acercó, informando que necesitaba resolver algunos detalles burocráticos en la oficina. «Encuéntrame allí en 15 minutos», instruyó el doctor Miguel, dejando a Roberto momentáneamente solo en la sala de audiencias, ahora vacía excepto por Gabriela, que finalizaba sus anotaciones. Un silencio incómodo flotó entre ellos. 10 años de ausencia, y ahora apenas algunos metros de distancia física, pero un abismo emocional que parecía infranqueable. Fue Gabriela quien, sorprendentemente, rompió el silencio. «Puede retirarse, señor Gutiérrez. La audiencia está concluida». Roberto se levantó, caminó hasta la puerta, pero se detuvo antes de salir. Se giró reuniendo coraje. «Gabriela, disculpe, doctora Velasco, ¿sería posible que conversáramos? No como jueza y parte de un proceso, sino como personas con un pasado compartido». Ella levantó los ojos de los documentos, estudiándolo, por algunos segundos que parecieron extenderse indefinidamente. «Técnicamente, ahora que el proceso está concluido, no hay impedimento ético para una conversación», respondió con cautela. «Pero no veo propósito en eso». «Yo sí lo veo», insistió Roberto. «Hay cosas que necesitan ser dichas, incluso después de tanto tiempo». Gabriela respiró profundamente, colocando la pluma sobre la mesa con precisión metódica. «Mi jornada termina a las 18 horas. Hay un café en la planta baja del edificio de al lado. Estaré allí a las 18:15, dijo finalmente, volviendo inmediatamente a los documentos, como para cerrar aquel momento de vulnerabilidad. Roberto asintió y salió de la sala, sintiéndose simultáneamente aliviado y aterrorizado. Después de concluir los trámites finales del divorcio con su abogado,
Caminó por las calles del centro de Ciudad de México sin rumbo definido, tratando de organizar pensamientos y emociones. ¿Qué le diría a ella? ¿Cómo pondría en palabras el arrepentimiento que había cargado por una década? ¿Habría algún valor en pedir perdón después de tanto tiempo? A las 18:10 entró en el café indicado, un establecimiento elegante y discreto, frecuentado principalmente por profesionales del foro y abogados. Eligió una mesa en la esquina, alejada de la ventana, ofreciendo cierta privacidad. Pidió un café que permaneció intacto mientras esperaba. Precisamente a las 18:15, Gabriela entró en el local. Había cambiado la toga por un elegante traje gris, el cabello ahora suelto enmarcando su rostro. Roberto se levantó instintivamente cuando ella se aproximó a la mesa. «Gracias por venir», dijo él, apartando la silla para ella. «Seré directa, Roberto», comenzó Gabriela, después de hacer su pedido al mesero. «Si esperas algún tipo de catarsis emocional o absolución por tus actos, me temo que te decepcionarás». «No espero nada», respondió sinceramente. «Solo la oportunidad de decir lo que debería haber dicho hace mucho tiempo, sin expectativas». De retorno. El café de ambos llegó creando una pausa natural en la conversación. Gabriela removía el suyo metódicamente, como si la precisión de aquel gesto simple la anclara en la realidad. «Te escucho», declaró finalmente. Roberto respiró hondo, buscando las palabras que había ensayado mentalmente durante toda la tarde. «Primero quiero pedirte perdón», comenzó con voz baja pero firme, «no por lo que ocurrió hoy o ayer, sino por aquel día, hace 10 años, por haber sido cobarde, por haber huido, por haber causado tanto dolor. Sé que las palabras no deshacen el daño, pero necesitaba decir esto». Gabriela permaneció impasible, aunque un leve temblor en su mano, al sostener la taza, la traicionó. «Segundo», continuó él, «quiero que sepas que nunca hubo nada malo contigo. El problema siempre estuvo en mí. Mi miedo al compromiso, mi inseguridad sobre no ser suficiente, mi pavor de decepcionar. Acabé creando la profecía autocumplida al huir». «¿Por qué me estás diciendo esto ahora?», preguntó Gabriela, manteniendo el tono neutro. «¿Qué cambió en 10 años?» «Yo cambié. O estoy intentando cambiar», respondió Roberto. «Verte hoy tan realizada, tan fuerte, me hizo darme cuenta de cuánto mi cobardía costó para ambos. Tú conseguiste superarlo, construir algo extraordinario de tu vida. Yo todavía estoy atrapado en patrones autodestructivos, como mi divorcio demuestra». Gabriela tomó un sorbo de café, ganando tiempo para procesar aquellas palabras. Por fin, colocó la taza delicadamente sobre el platillo y dijo: «¿Sabes lo que pasó después de que te fuiste?», preguntó manteniendo los ojos fijos en la bebida. «Las semanas en que apenas podía salir de la cama, las miradas de lástima que me siguieron por meses, la forma en que cada relación subsecuente fue contaminada por la desconfianza que tú sembraste». Roberto bajó los ojos, incapaz de sostener el peso de aquellas palabras. «No», admitió. «Pero imagino que haya sido devastador». «Lo fue», confirmó ella, «pero también fue transformador. Cada noche que pasé revisando leyes en vez de llorar por ti, cada ascenso que conquisté cuando podría estar rumiando sobre el pasado, cada sentencia judicial que proferí con equilibrio y discernimiento, todo eso me convirtió en quien soy hoy, y por eso, irónicamente, debo agradecerte». Roberto la miró con sorpresa. «¿Me estás agradeciendo?» «No por el abandono en sí», aclaró Gabriela, «sino por la oportunidad de descubrir una fuerza que desconocía poseer. Si nos hubiéramos casado, probablemente sería una esposa acomodada en Valle Hermoso, organizando tés benéficos y siguiendo la tradición familiar. Tal vez hubiera encontrado felicidad en ese camino, tal vez no, pero ciertamente no me habría convertido en la persona que soy hoy». Un silencio reflexivo se estableció entre ellos. Por la ventana del café, observaban el movimiento de la ciudad que nunca paraba. Personas apresuradas volviendo a casa después de un día de trabajo, taxis tocando bocina,
la luz dorada del final de la tarde pintando los edificios de concreto. «Pareces feliz», comentó Roberto después de algunos minutos. «Realizada», corrigió Gabriela. «La felicidad es un concepto más complejo. ¿Y tú? ¿Tienes a alguien en tu vida?» Gabriela vaciló antes de responder. «Mi vida es mi carrera, Roberto. Hice esa elección conscientemente. Las relaciones exigen vulnerabilidad y pasé mucho tiempo construyendo armaduras. Entiendo bien sobre armaduras», concordó él con una sonrisa melancólica. «¿Y tú? ¿Qué harás ahora que tu segundo matrimonio terminó?», preguntó ella, permitiéndose demostrar curiosidad. Por primera vez, Roberto tomó un sorbo de café antes de responder. «Terapia para empezar», dijo con una honestidad que sorprendió a ambos. «Me di cuenta de que continúo repitiendo los mismos errores porque nunca traté las causas. Profesionalmente, estoy en Ciudad de México para liderar un proyecto de revitalización urbana sustentable. Pretendo quedarme al menos 2 años. Un nuevo comienzo, entonces. Un nuevo comienzo, sí. Pero con conciencia del pasado, por primera vez». El café de ambos se había enfriado. Afuera, el cielo de Ciudad de México oscurecía gradualmente. Gabriela miró el reloj discretamente. «Necesito irme», anunció, preparándose para levantarse. «Tengo una pila de procesos esperándome en casa». «Claro», respondió Roberto haciendo una señal al mesero para traer la cuenta. Mientras esperaban, un silencio confortable se estableció entre ellos, diferente de la tensión inicial. Era como si aquella breve conversación hubiera aliviado parcialmente el peso que ambos cargaban por tanto tiempo. «Gracias por concederme este momento», dijo Roberto cuando estaban en la acera frente al café. «Significó mucho para...» Gabriela asintió, ajustando la correa del bolso que cargaba. «Fue esclarecedor para mí también», admitió. «Espero sinceramente que encuentres el equilibrio que buscas, Roberto. Y yo espero que encuentres no solo realización, sino también felicidad, Gabriela». Ella sonrió levemente. La primera sonrisa genuina que él veía en su rostro en 10 años. Por un breve instante, pareció que ella diría algo más, pero entonces solo extendió la mano formalmente. «Adiós, Roberto». Él aceptó el apretón de manos, sintiendo la finalidad de aquel gesto. «Adiós, Gabriela». La observó caminar hacia el estacionamiento, su silueta gradualmente mezclándose con la multitud de final de jornada. No había la sensación de un nuevo comienzo romántico, ni promesas de reencuentros futuros, solo la certeza de que un ciclo finalmente se había cerrado. En los meses siguientes, Roberto se sumergió en el trabajo y en la terapia con igual intensidad. Su proyecto de revitalización urbana tomaba forma, transformando un área degradada en el centro de Ciudad de México en un complejo sustentable de uso mixto. Paralelamente, sus sesiones terapéuticas lo ayudaban a entender patrones de comportamiento destructivos y a desarrollar mecanismos más saludables de enfrentar inseguridades. Eventualmente, se permitió nuevas relaciones, más honestas, más maduras, sin las expectativas irreales o fugas repentinas que caracterizaron su pasado romántico. Aprendió a comunicar miedos y limitaciones, a establecer fronteras saludables, a estar presente incluso cuando el malestar emocional surgía. Gabriela, por su parte, continuó su ascensión en la carrera jurídica. 2 años después del encuentro con Roberto, fue promovida al Tribunal de Justicia, convirtiéndose en una de las más jóvenes magistradas del Estado. Su reputación por decisiones técnicamente impecables y humanísticamente sensibles la precedió, haciéndola una referencia en la comunidad jurídica. Lentamente, también permitió que su vida personal floreciera. Se aproximó más a su familia, se reconectó con antiguas amistades, abrió espacio para nuevas experiencias más allá del trabajo. Por sugerencia de Sofía, comenzó a frecuentar un grupo de lectura, donde conoció personas que compartían su pasión por la literatura y debates intelectuales. Fue en ese grupo que Gabriela conoció a Ricardo, un profesor universitario de literatura comparada. Diferente de relaciones anteriores, donde siempre había mantenido un control emocional rígido, se permitió ser vulnerable gradualmente. Ricardo, paciente y perceptivo,
Entendía sus reservas y respetaba su ritmo. La relación evolucionó naturalmente, sin presiones o expectativas exageradas. En una tarde de domingo, mientras caminaban por el Parque Chapultepec, Gabriela avistó una figura familiar a la distancia, Roberto, acompañado por una mujer y un niño pequeño. Observó discretamente mientras él empujaba un cochecito de bebé, conversando animadamente con su acompañante. Había una ligereza en sus movimientos, una naturalidad que ella nunca había presenciado durante el tiempo en que estuvieron juntos. Ricardo notó su distracción momentánea. ¿Conoces a esas personas?, preguntó gentilmente. Alguien del pasado, respondió Gabriela con una sonrisa serena. Una historia que finalmente encontró su desenlace apropiado. Continuaron su paseo en dirección opuesta, sin que Roberto los notara. No había necesidad de un nuevo encuentro o palabras adicionales. Ambos habían seguido sus caminos, transformando antiguas heridas en lecciones valiosas. Aquella noche, en su departamento, Gabriela encontró una antigua caja guardada en el fondo del armario. Contenía recuerdos de Valle Hermoso, incluyendo la invitación de su boda cancelada. Por años, no había conseguido deshacerse de aquellos objetos, como si tirar las pruebas materiales pudiera borrar también la experiencia vivida. Ahora, sin embargo, se sentía lista, no para descartar aquellos recuerdos, sino para resignificarlos. Cada decepción, cada obstáculo, había contribuido a moldear la mujer que se había convertido. No solo la jueza respetada, sino la persona completa que había aprendido a equilibrar fuerza y vulnerabilidad, independencia y conexión emocional. Cerró la caja y la devolvió al armario, ya no como un símbolo de trauma, sino como parte de su historia personal. El abandono que un día pareció ser el fin de todo, había sido apenas el inicio de una jornada mucho más significativa. En su mesa de trabajo, un nuevo proceso aguardaba su análisis. Otro divorcio, otras vidas entrelazadas buscando nuevos caminos. Con la sabiduría de quien vivió ambos lados de aquella experiencia, Gabriela abrió los autos y comenzó a leer, consciente de que detrás de cada documento legal existían historias humanas complejas, dolores transformadores y la constante posibilidad de recomenzar. La vida continuaba su flujo imprevisible. Relaciones comenzaban y terminaban. Personas entraban y salían de escena. Cicatrices se formaban y eventualmente se convertían apenas en marcas de experiencias pasadas. Y en ese movimiento perpetuo, tanto Gabriela como Roberto finalmente habían encontrado lo que realmente buscaban desde el inicio, no la validación externa de una relación perfecta, sino la capacidad de aceptar sus propias imperfecciones y seguir adelante, más íntegros, más verdaderos, más completos. Queridos oyentes, esperamos que el viaje de Gabriela y Roberto haya tocado sus corazones. Esta historia de superación y crecimiento personal nos recuerda que, a veces, los caminos más dolorosos pueden llevarnos a los destinos más importantes de nuestras vidas. Para continuar este viaje emocional a través de historias igualmente cautivadoras, hemos preparado una lista de reproducción especial que explora otras facetas de las relaciones humanas y sus complejidades. Encuéntrala aquí, haciendo clic en el botón a tu izquierda. Si esta narrativa despertó emociones en ti, no dejes de suscribirte a nuestro canal y dar tu like a este video. Todos los días traemos historias únicas que exploran los desafíos y las bellezas de la vida humana. Comparte en los comentarios tus propias experiencias de superación y nuevos comienzos. Tu historia puede inspirar a otros oyentes que estén enfrentando situaciones similares. Hasta nuestro próximo encuentro, recordando siempre que todo dolor eventualmente puede transformarse en sabiduría.